Déjate guiar a través de nuestras voces al mundo de los libros. No olvides suscribirte, activar todas las notificaciones, darle like y compartir. Orgullo y prejuicio, de Jane Austen. Capítulo 40. La impaciencia de Lizzie por comunicar a Jane lo que le había ocurrido hizo que decidiese omitir cualquier detalle que se refiriese a su hermana y, después de anunciarle que se llevaría una sorpresa, a la mañana siguiente le contó lo más importante de su encuentro con Darcy. El asombro de Jane fue mitigado por el profundo amor fraternal. Pronto le pareció muy natural que la admiraran, y la sorpresa dio paso a otros sentimientos. Lamentaba que Darcy hubiera expresado los suyos de modo tan inadecuado, pero todavía le apenaba más el pesar que debía de haberle causado el rechazo de su hermana. «Fue un error creerse tan seguro del éxito», dijo, «y es evidente que no debía aparentarlo, pero imagina cuál habrá sido su desengaño». «¿Verdad?», repuso Lizzie, «y lo lamento por él, pero abriga otros sentimientos que probablemente le harán olvidar su afecto hacia mí. Pero, dime, ¿me censuras por haberlo rechazado?» «¿Censurarte? ¡Oh, no!» «¿Y me censuras por haber hablado de Wickham con tanta vehemencia?» «No. No creo que obraras mal al decir lo que dijiste». «Pero lo creerás cuando sepas lo que ocurrió al día siguiente». Entonces le habló de la carta, repitiéndole la totalidad de su contenido en cuanto se refería a George Wickham. ¡Qué golpe supuso para la pobre Jane, que jamás habría sospechado que tanta maldad pudiera darse en un solo ser humano! Ni aun la vindicación de Darcy, tan grata a sus sentimientos, bastaba para consolarla de semejante descubrimiento. Con gran tesón procuró defender la probabilidad de un error, tratando de justificar a uno sin comprometer al otro. «No prosigas», dijo Lizzie. «Nunca conseguirás hacer bueno a ninguno de los dos. Elige lo que quieras, pero solo uno podrá satisfacerte. Entre ambos no sumarían méritos suficientes para hacer un hombre bueno. Por mi parte, me inclino a creer que la razón corresponde al señor Darcy. Tú puedes opinar lo que te parezca». Pasó largo rato antes de que Jane pudiera esbozar una sonrisa. «No sé qué me ha sorprendido más», exclamó al cabo. «Wickham tan rematadamente malo. Es casi increíble. Y pobre señor Darcy. Querida Lizzie, no pienso sino en lo que habrá sufrido. ¡Qué disgusto! Y conocer además tu mala opinión acerca de él. Y tener que contar tales cosas de su hermana. Es muy penoso, en verdad. Estoy segura de que lo creerás así». «Oh, no. Mi contrariedad y mi compasión se han disipado al ver tu reacción. Sé que le harás justicia y que cada vez me sentiré más libre e indiferente. Tu generosidad al respecto me salva, y si sigues lamentándote de él, mi corazón quedará tan ligero como una pluma». «¡Pobre Wickham! Hay tal expresión de bondad en su rostro, tal franqueza en sus modales». «Es evidente que hubo algún error en la educación de esos dos hombres. El uno acaparó toda la bondad y el otro toda su apariencia». «Jamás tuve a Darcy por tan falto de buenas apariencias como tú lo suponías. Y con todo, me creía muy sagaz cuando, sin motivo, lo encontraba desagradable. Todos tenemos cierto prurito que nos hace presumir de ingenio al tener tales aversiones.
Una puede injuriar continuamente sin decir nada que sea justo, pero no puede burlarse siempre de un hombre sin decir de vez en cuando una frase chistosa. Estoy segura, Lizzie, de que al leer la carta por primera vez no habrás considerado el asunto como ahora lo haces. Eso es muy cierto. Estaba bastante resentida y me sentía desgraciada. Y no tener entonces a nadie a quien revelar mis sentimientos, a una Jane que me consolara y me dijera que no había sido tan débil, vana y absurda como yo creía. ¡Oh, cuánto te eché de menos! ¡Qué lástima que usaras expresiones tan fuertes hablando de Wickham a Darcy, ya que ahora las juzgas inmerecidas! Es verdad, pero el expresarme con amargura fue desdichada consecuencia de los prejuicios que había ido alimentando. Hay un punto sobre el cual necesito tus consejos. Quiero que me digas si debo o no dar a conocer a nuestras amistades el verdadero carácter de Wickham. Jane meditó por unos instantes y dijo después: A buen seguro que no hay razón de peso para que lo hagas. ¿Cuál es tu opinión? Que no debo hacerlo. El señor Darcy no me ha autorizado a divulgar sus confidencias. Por el contrario, todos los pormenores relativos a su hermana parecían reservados a mí, y, por otra parte, si tratase de desengañar a la gente hablando mal de Wickham, ¿quién me creería? El prejuicio general contra Darcy es tal que tratar de ponerlo en buen lugar supondría enfrentarse con la mitad de las buenas personas de Meryton. No sirvo para eso. Wickham se marchará pronto y a nadie diré lo que es en realidad. Dentro de un tiempo todo se sabrá y entonces podremos reírnos de quienes lo ignoraban. Por ahora no diré nada a nadie sobre este asunto. Tienes mucha razón. Dar a conocer sus errores podría arruinarlo para siempre. ¿Acaso se arrepienta ahora de lo que hizo y ansíe reivindicar su buen nombre? No debemos hacer que se desespere. La conversación con su hermana logró tranquilizar a Lizzie. Se había librado de uno de los 2 secretos que había pesado sobre ella durante 15 días y estaba segura de encontrar en Jane quien la escuchase cuando quisiese hablar acerca de ello. Pero aún ocultaba lo que la prudencia le impedía revelar. No osaba poner a su hermana en conocimiento de la otra mitad de la carta, ni decirle con cuánta sinceridad había sido amada por su amigo. Era ese un secreto que con nadie podía compartir, y sabía que solo un completo acuerdo entre las partes podría justificar que se librase de él. Y aún entonces, se decía, solo podría contar lo que Bingley creyera conveniente. La libertad de comunicar ese secreto no puedo obtenerla hasta que haya perdido todo su valor. Como apenas salía de casa, Lizzie estaba en situación de observar el verdadero estado de ánimo de su hermana. Jane no era feliz. Conservaba todavía muy tierno afecto hacia Bingley. Puesto que nunca antes se había considerado enamorada, su afecto poseía la fuerza del primer amor y, por su edad y temperamento, más firmeza de la que los primeros amores suelen mostrar. Apreciaba tanto el recuerdo de Bingley, lo prefería tanto a cualquier otro hombre, que se requerían todo su buen sentido y toda su atención a los sentimientos de los suyos para combatir su pesadumbre, que podía resultar perjudicial para su salud y la tranquilidad de sus familiares. «Bien, Lizzie», dijo un día la señora Bennet. «¿Cuál es ahora tu opinión sobre el triste asunto de Jane? Por mi parte, estoy resuelta a no volver a hablar del mismo a nadie. Así se lo dije el otro día a mi hermano Phillips, pero no puedo creer que Jane no lo viese en Londres. Sí, es un muchacho bien indigno, y no me figuro que haya al presente la menor probabilidad de que logre pescarlo.
No se habla de que regrese a Netherfield este verano. Y eso que he preguntado a cuántos pueden estar enterados. Confío en que nunca más vuelva a Netherfield. Que haga lo que quiera. Nadie necesita que venga. Siempre diré que se ha comportado extremadamente mal con mi hija. Y si yo fuese ella, no me conformaría tan fácilmente. Bien, lo único que me consuela es la seguridad de que Jane morirá de pena. Y entonces, él lamentará lo que ha hecho. Pero como Lizzie no podía encontrar consuelo con esperanzas por el estilo, no contestó. Bien, querida, continuó su madre. Ahora dime, los Collins viven muy confortables, ¿no es así? Bien, bien. Espero que su bienestar sea duradero. ¿Y comen bien? Tengo a Charlotte por excelente administradora. Si es la mitad de lista que su madre, ahorrarán bastante. Supongo que no hace ningún derroche. No, en absoluto. Gran parte de la buena administración depende de eso. Sí, seguro que no gastarán más de lo que pueden. Nunca sufrirán estrecheces. Bien, espero que sean dichosos. Y supongo que hablarán a menudo de cuando posean Longbourn una vez haya muerto tu padre. Deben de considerar que esto ya les pertenece. Pues no hablaron de ello en mi presencia. Claro, habría sido raro que lo hicieran, pero estoy segura de que hablarán a menudo entre ellos. Bien, si son capaces de vivir contentos con un patrimonio que legalmente no es suyo, mejor. Yo estaría avergonzada de poseer una hacienda conseguida de semejante manera. Capítulo 41. La semana que siguió al regreso de las muchachas pasó deprisa. Comenzó la segunda. Era la última de la permanencia en Meryton del regimiento y todas las jóvenes de la vecindad languidecían. La tristeza era casi general. Solo las mayores de las Bennet eran capaces de comer, beber y dormir, de seguir al acostumbrado curso de la vida. A menudo eran tachadas de insensibles por Kitty y Lydia, cuya tristeza era tan extremada que no podían comprender que existieran personas en su familia con el corazón tan duro. «Dios mío, ¿qué será de nosotras? ¿Qué vamos a hacer ahora?», exclamaban a menudo en medio de su dolor. «¿Cómo puedes sonreír, Lizzie?». Su cariñosa madre participaba de su pesar, recordaba que también había sufrido por idéntica razón 25 años atrás. «Recuerdo», decía, «que lloré 2 días seguidos cuando se marchó el regimiento del coronel Miller. Pensé que el corazón se me partía». «Estoy segura de que eso es lo que le ocurrirá al mío», dijo Lydia. «Si uno pudiera ir a Brighton», exclamó la señora Bennet. «Oh, sí, si pudiera ir una a Brighton, pero papá es tan poco condescendiente». «Unos baños de mar me restablecerían definitivamente». «Y la señora Phillips está segura de que a mí me sentarían muy bien», añadió Kitty. Tal era la clase de lamentaciones que resonaban de continuo en la casa de Longbourn. Lizzie trataba de apartarse de todos, pero cuando lo hacía se sentía avergonzada. De nuevo se daba cuenta de la justicia de las objeciones de Darcy, y nunca como en ese momento había estado dispuesta a perdonar sus intromisiones en los proyectos de su amigo. Pero la tristeza de Lydia pronto se disipó porque recibió una invitación de la señora Forster, la esposa del coronel del regimiento, para acompañarla a Brighton. Esa inapreciable amiga de Lydia era muy joven y estaba casada desde hacía poco.
La semejanza de carácter y la jovialidad de ambas habían hecho que simpatizaran pronto, y tras 3 meses de relación se habían convertido en amigas íntimas. El entusiasmo de Lydia en esta ocasión, la adoración que mostró por la señora Forster, así como la satisfacción de la señora Bennet y lo mortificada que se sintió Kitty, son cosas que apenas pueden describirse. Desatenta por completo a los sentimientos de su hermana, Lydia, que no cabía en sí de alegría, pidió a todos que la felicitaran, riendo y hablando en voz más alta que de ordinario, mientras la infortunada Kitty, enfadada, continuaba en el salón, lamentándose de su mala suerte. No sé por qué la señora Forster no me ha invitado también, decía. Aun cuando yo no sea tan amiga suya como Lydia, tengo el mismo derecho que ella a ser invitada, y tal vez más porque soy 2 años mayor que ella. En vano procuró Lizzie que entrase en razón, y en vano también Jane pretendió que se resignase. A Lizzie la mencionada invitación estuvo lejos de inspirarle idénticos sentimientos que a su madre y a Lydia. Comprendió que tampoco en esta ocasión podía esperarse que su hermana mostrase el mínimo sentido común, y no pudo por menos que pedir a su padre que no la dejase ir. Le expuso algunos reparos respecto de la conducta de Lydia, las escasas ventajas que podía obtener con la amistad de una mujer como la señora Forster, y la probabilidad de que con semejante compañía fuese todavía más imprudente en Brighton, donde las tentaciones habían de ser mayores que en casa. Él la escuchó con atención y dijo: Lydia no estará tranquila hasta que se exhiba en un sitio u otro, y nunca podremos esperar que lo haga con tan poco gasto o sacrificio para su familia como en las presentes circunstancias. Si conocieras, repuso Lizzie, los grandes daños que a todos puede acarrearnos lo que la gente diga del comportamiento imprudente de Lydia, por no hablar del que ya nos ha ocasionado, segura estoy de que juzgarías la cuestión de modo muy diferente. ¡Que ya nos lo ha ocasionado!, repitió el señor Bennet. ¿Qué? ¿Ha ahuyentado a alguno de tus pretendientes? ¡Pobre Lizzie! Pero no te desanimes. Esos jóvenes tan inescrupulosos que renuncian a ti por una nimiedad semejante no valen la pena. Ven, hazme conocer la lista de esos despreciables que te han abandonado por culpa de las locuras de Lydia. Estás muy equivocado. No me quejo de los daños particulares, sino de los generales. Nuestro prestigio, nuestra respetabilidad habrán de resentirse por la volubilidad extremada, el descaro y la falta de juicio propios de Lydia. Perdona, pero te hablaré con franqueza. Si tú, querido padre, no quieres tomarte el cuidado de reprimir su carácter y enseñarle que sus actuales anhelos no han de ser la ocupación de su vida, pronto estará lejos de poder enmendarse. Su carácter se afirmará, y a los 16 años será la más redomada coqueta y se pondrá en ridículo, haciendo de su familia el hazmerreír de todos. Su único atractivo residirá en su juventud y en su presencia bastante agraciada, pero jamás será capaz, por su ignorancia y su carencia de sentido común, de librarse del desprecio general que suscitará su ansia de ser admirada. El mismo peligro corre Kitty, quien al parecer sigue los pasos de Lydia. Es vanidosa, ignorante, perezosa e incapaz de aceptar un consejo. ¡Oh, querido padre! ¿Puedes suponer que no serán las 2 censuradas y menospreciadas donde sean conocidas, y que no arrastrarán en su desgracia a sus demás hermanas? El señor Bennet se percató de que Lizzie hablaba con total sinceridad, y tomándole afectuosamente la mano, contestó: No te preocupes, querida. Donde quiera que estéis, Jane y tú seréis respetadas y queridas, y no supondrá perjuicio alguno para vosotras el que tengáis 2, puede incluso que 3, hermanas muy necias. No tendremos paz en Longbourn si Lydia no va a Brighton. Déjala pues que vaya. El coronel Forster es un hombre sensato y cuidará de ella,
y tu hermana no tiene fortuna suficiente para ser objeto de la codicia de nadie. En Brighton, el que actúe como una coqueta tendrá menos importancia que aquí. Los oficiales se fijarán en otras mujeres más interesantes. Esperemos que su estancia allí le haga conocer su propia insignificancia. De todas formas, no puede empeorar mucho, y esto no nos autoriza a encerrarla bajo llave por el resto de su vida. Con esta respuesta se vio obligada Lizzie a contentarse, pero su opinión personal continuó siendo la misma y se separó de su padre disgustada y triste. No era, con todo, su intención acrecentar sus disgustos insistiendo en ellos. Confiaba en haber representado su papel y no estaba en su ánimo destruir males inevitables o aumentarlos con su ansiedad. Si Lidia o su madre hubieran conocido la sustancia de la confidencia con su padre, la indignación de ambas no habría encontrado adecuada expresión, dada su común volubilidad. En la imaginación de Lidia, una visita a Brighton reunía cuanto puede constituir la felicidad terrena. Imaginaba las calles de aquella alegre playa llena de oficiales, y a sí misma como objeto de la atención de docenas de ellos, por el momento desconocidos. Se imaginaba en un campamento bellamente dispuesto, rodeada de jóvenes alegres, deslumbrantes en sus chaquetas rojas, y para completar el cuadro, casi pudo verse sentada al lado de una tienda de campaña, coqueteando tiernamente con no menos de 6 oficiales a la vez. Si hubiese sabido que su hermana intrigaba para arrebatarle tales perspectivas, tales realidades, ¿cuáles habrían sido sus sentimientos? Solo la señora Bennet podría entenderlos, pues prácticamente experimentaba lo mismo que su hija. La ida de Lidia a Brighton era cuanto la consolaba de la melancólica convicción de que su marido jamás iría allí, pero ambas ignoraban lo que había pasado, y así su entusiasmo y exaltación continuaron hasta el día mismo en que Lidia abandonó la casa. Lizzie iba a ver ahora a Wickham por última vez. Como había estado con frecuencia en su compañía desde que regresara, su turbación casi había desaparecido, y en cuanto a su interés por él, ya no existía. Había aprendido a descubrir en aquella misma amabilidad que al principio le atraía cierta afectación y hasta le disgustaba y cansaba. Por otra parte, a Lizzie le desagradaba el modo en que ahora se comportaba con ella, porque los deseos que pronto manifestó de renovar las atenciones características de su primera época de relación solo podían servirle, después de todo lo ocurrido, para exacerbarla aún más. Perdió todo interés por él al verse objeto de tan vana y frívola galantería, y al contenerla con finura no podía por menos que sentir la ofensa que entrañaba la creencia de que por más tiempo que hubiera pasado sin prodigarle sus atenciones, y cualquiera que hubiera sido la causa de interrumpirlas, satisfaría la vanidad de ella y tendría asegurada su preferencia con solo renovarlas. El último día de la permanencia del regimiento en Meryton, Wickham comió en Longbourn con otros oficiales. Lizzie se encontraba tan poco dispuesta a hablar con él amigablemente que al preguntarle Wickham cómo había pasado el tiempo en Hunsford, respondió que el coronel Fitzwilliam y Darcy habían permanecido 3 semanas en Rosings, y le preguntó a su vez si conocía al primero. Wickham pareció sorprendido, molesto, alarmado, pero repuesto al instante y esbozando una sonrisa, contestó que en una época había frecuentado su amistad. Después de afirmar que era hombre muy caballeroso, le preguntó qué opinión le merecía. La contestación de Lizzie fue entusiasta y favorable, y, con aire de indiferencia, añadió él poco después: ¿Cuánto tiempo ha dicho usted que estuvo en Rosings? Cerca de 3 semanas. ¿Y lo veía con frecuencia? Sí, casi todos los días. Sus modales son bien diferentes de los de su primo. Sí, muy diferentes, pero creo que el señor Darcy impresiona más favorablemente a medida que se lo conoce mejor. ¿De veras?
exclamó Wickham con un gesto involuntario que no pasó inadvertido a Lizzie, pero reprimiéndose agregó con tono más jovial. Esa mejora, ¿se refiere acaso a su trato? ¿Se ha dignado añadir algo de cortesía a sus modales ordinarios? Porque no me puedo creer. Continuó con tono más serio. Que haya mejorado en lo esencial. Oh, no, repuso Lizzie. En lo esencial pienso que aún es más de lo que siempre fue. Mientras ella hablaba, Wickham parecía no saber si regocijarse con sus palabras o desconfiar del significado de las mismas. En la actitud de Lizzie había algo que le hizo escuchar con atención y con recelo, cuando añadió: al decir que gana con el trato, no quiero dar a entender que sus modales se vayan perfeccionando, sino que cuando se lo conoce mejor, también se comprende mejor su modo de ser. Wickham no pudo ocultar ahora su inquietud, pues se ruborizó y pareció agitado. Guardó silencio por un instante hasta que, repuesto, dijo con tono más amable: Usted, que conoce muy bien mis sentimientos hacia el señor Darcy, comprenderá cuán sinceramente me alegra el que sea al menos capaz de fingir una actitud correcta. En este sentido, su orgullo puede ser útil, si no para él mismo, para otros muchos, porque lo apartará de procederes descabellados, cuyas consecuencias he sufrido. Pero temo que esa especie de cautela a que parece aludir usted la emplee solo cuando visita a su tía, a quien interesa siempre causar una buena impresión. Miedo a ella lo ha tenido siempre que estaban juntos, lo sé bien, y en buena parte puede imputarse al deseo de acelerar su casamiento con la señorita de Bourgh, por la que sé que está muy interesado. Lizzie no pudo reprimir una sonrisa al oír esto, pero solo contestó con una leve inclinación de la cabeza. Advertía que él pretendía desviar la conversación hacia el viejo tema de los agravios, y no estaba de humor para permitírselo. El resto de la velada trató él de aparentar jovialidad, pero sin tratar de halagar de nuevo a Lizzie. Al fin se separaron ambos con mutuas muestras de cortesía y, probablemente, deseando ambos no volver a verse. Al terminar la reunión, Lydia se fue con la señora Forster a Meryton, de donde partirían a la mañana siguiente, muy temprano. La despedida fue más ruidosa que patética. Kitty fue la única que derramó lágrimas, pero lo hizo más de envidia que de tristeza. La señora Bennet expresó una y otra vez sus deseos de dicha para su hija y añadió que no perdiese la oportunidad de divertirse todo lo posible, advertencia que seguramente sería atendida. Y con las expresiones de alegría de la propia Lydia al decir adiós, los menos efusivos saludos de sus hermanas apenas si se oyeron. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en esta nueva aventura. Déjanos tus comentarios. Te esperamos en el siguiente capítulo de este fabuloso libro. Con tu apoyo seguiremos subiendo nuevas historias, nuevos libros. ¡Los queremos!